Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a seguir trabajando con el lenguaje de programación Java. En el video tutorial anterior vimos un ejemplo donde creamos una clase celular, creamos 3 objetos de esa clase, le pasamos información a los atributos de 2 objetos que creamos, pero bueno, no hicimos ninguna operación. En este video tutorial vamos a trabajar un ejercicio donde tenemos que hacer una operación y bueno, vamos a ver un problema como un objeto, ¿sí? Donde tenemos que determinar sus atributos y características, más bien, y las acciones o comportamientos que se pueden realizar con este. Bien, antes de entrar y comenzar a programar con Java en NetBeans, vamos a ver los operadores aritméticos. Si nuevamente Java es heredado de C, si Java está basado en C y hay muchas características que Java tiene de C. Por ejemplo, los operadores. Si los operadores aritméticos, si observan, son los mismos que se manejan en C. La resta, la suma, la multiplicación, la división y el residuo o el módulo. Los tipos de datos que se manejan en Java, sí, la mayoría también los han manejado, o bueno, los que han programado el lenguaje C los han manejado. Por ejemplo, tenemos tipo byte, short, int, long, float, double, char, boolean y void. Si por ejemplo el boolean no existe en el lenguaje C, bueno, aquí no está el string, porque string realmente no es un tipo de dato. String es una clase que se implementó, que se implementó en Java para poder trabajar las cadenas, para poder manipular las cadenas. Entonces por eso no aparece en esta tabla. Bien, entonces el único que no maneja el lenguaje C es el boolean o el booleano. ¿Sí? Bien, aquí tenemos la representación, lo que significa, cuántos bytes ocupa dentro de la memoria y los rangos que maneja cada uno de ellos. Sí, generalmente Java por default le asigna un valor al momento que lo declaramos. Si nosotros no le asignamos un valor, por default Java se lo asigna. ¿Ok? Aparte de los tipos de datos, también podemos tener una clase. ¿Sí? Java maneja también las clases. ¿Sí? Cada tipo de dato va a tener una clase asociada. ¿Sí? Estas clases, como las ya vimos en videotutoriales anteriores, ¿sí? Con las clases podemos crear objetos, ¿sí? Y podemos tener acceso a los métodos. Por lo tanto, estas clases manejan diferentes tipos de métodos que nos pueden ser de utilidad en algún momento. ¿Sí? Por el momento vamos a utilizar solamente los tipos de datos, ¿sí? Esos que tenemos aquí en esta primer columna. Bien, cuando queremos capturar información del teclado, necesitamos utilizar, ¿sí? Una clase para poder leer información del teclado. ¿Sí? Es una clase especial que tenemos que utilizar. Aquí no se puede utilizar el scanf, ¿sí? Esa es la desventaja. El printf sí lo podemos utilizar, pero el scanf no. Entonces, para eso ya va a implementar una clase, ¿sí? Que es la siguiente. ¿Sí? La clase scanner dice que provee métodos para leer valores de entrada de varios tipos, ¿sí? De los tipos de datos que tenemos acá, y está localizada en el paquete Java útil. Si recordemos que hemos estado trabajando con paquetes, entonces Java ya nos provee una gama de paquetes que podemos utilizar. Los paquetes, si hacemos la analogía con lenguaje C, los que han trabajado con lenguaje C, son las librerías, son muy parecidas a las librerías. Si dentro de las librerías tenemos funciones, bueno, aquí dentro de los paquetes tenemos clases que podemos utilizar. Entonces, los métodos para poder leer del teclado se encuentran en la clase scanner. Sí, y el paquete donde se encuentra es en Java útil. ¿Ok? Para poder leer del teclado, como es una clase, si ya vimos que si tenemos una clase necesitamos que crear un objeto de esa clase para poder utilizar los métodos. Los métodos que podemos trabajar de la clase scanner son los siguientes. Tenemos el nextByte, nextDouble, nextFloat, nextInt, nextLong, nextShort, next y nextLine, ¿sí? que corresponde a cada uno de los tipos de datos que vimos en la tablita anterior, ¿sí? En esta. Si por ejemplo aquí declaramos el objeto teclado, ¿cómo lo vamos a usar? Declaramos un objeto teclado de la clase scanner y aquí tenemos teclado y llamamos al método con punto nextByte, teclado.nextDouble y así cada uno de ellos. Bien, entonces esta clase es la que vamos a utilizar por el momento para poder capturar información del teclado. Más adelante vamos a utilizar otro método, ¿sí? Que es un método gráfico.
pero por el momento nos vamos a quedar con la clase scanner y sus métodos para poder capturar el teclado. Aquí tenemos al final, ¿sí? Nada más les quiero aclarar esto, tenemos next y next line. ¿Sí? Next, cuando utilizamos de esta forma next, lo que va a tener P al final, si nosotros escribimos, por ejemplo, mi nombre Eduardo Vázquez, ¿sí? Y luego a través de next nada más, lo que se va a guardar en P únicamente va a ser Eduardo. ¿Sí? Después de que encuentra un espacio, lo demás ya no lo desecha, ya no lo toma en cuenta. Si utilizamos next line, ¿sí? Como esta forma, o igual a teclado next line y yo escribo Eduardo Vázquez, lo que va a obtener, lo que se va a tener más bien en la O va a ser Eduardo Vázquez, ¿sí? Todo. Lo que significa que si utilizamos next únicamente nos va a leer una palabra. Si utilizamos next line nos va a leer una frase. Bien, entonces, una vez que hemos visto los tipos de datos, bueno, desde los operadores aritméticos, tipos de datos y la clase scanner, vamos a realizar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio lo que nos indica es que vamos a calcular el área de un círculo. Bien, entonces el problema es calcular el área del círculo. Sus características del área del círculo, ¿qué es? Bueno, que tiene un radio, ¿sí? Y utiliza pi, pero nosotros conocemos el valor de pi, ¿sí? Entonces es una constante. Por lo tanto, no necesitamos más que radio, que es la característica que tiene el área del círculo, ¿sí? En este caso, entonces, mi atributo va a ser únicamente radio. A mi clase le voy a llamar a círculo, al paquete le voy a llamar área de círculo, y bueno, voy a calcular el área del círculo. Por lo tanto, pues solamente necesito un método, no necesito más que un método para calcular el área del círculo. Bien, entonces, este ejercicio está muy sencillito, ¿sí? Para poder hacer otras cosas más que pretendo enseñarles en este video tutorial. Entonces abrimos nuestro NetBeans. Bueno, yo aquí ya lo tengo abierto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Sí, va a ser categoría Java Application. Le damos en Next. Y nuevamente el nombre de nuestro paquete se llama área círculo. Sí, vamos a ponerle área círculo. Ok, ya tenemos aquí área círculo. Recuerden que la primera caja de texto nos dice que se va a guardar dentro de documentos en esta carpeta que es NetBeans Project, y después va a crear una carpeta para este proyecto que se llama igual que el nombre del proyecto. Después vamos a crear nuestra clase main, ¿sí? La primera parte corresponde a lo que va a ser nuestro paquete, el nombre de nuestro paquete, ¿sí? Y la segunda parte es el nombre de nuestra clase, como es nuestra clase principal, es decir, la clase que va a tener el método main. Entonces le vamos a llamar main, ¿sí? Nuevamente le pueden llamar principal o cualquier otro nombre que le pueden poner, ¿sí? Yo le pongo main o principal porque, bueno, para identificarla que ahí está el método main. Bien, le damos finalizar y ya tenemos entonces aquí nuestro método. Bien, vamos a agregar una nueva clase. Recuerden, en el paquete le damos botón derecho, new y Java Class, o bien podemos ir a File y New File. Ok, le damos en Java Class. Nuestro ejercicio dice que se llama a círculo esta nueva clase. Entonces a círculo. Ok, le damos finalizar. ¿Sí? Recuerden, está dentro del proyecto área círculo, que es este. Está dentro del paquete área círculo, que es este de aquí. Y entonces va a aparecer acá. Le damos finalizar. Y ya tenemos nuestra clase área de círculo, la cual no tiene pues ningún método todavía, ningún atributo. Bien, entonces el atributo que tenemos del área de círculo es el radio. Por lo tanto, recuerden que siguiendo la característica de encapsulamiento lo vamos a poner como privado y vamos a definir nuestro radio, que va a ser de tipo flotante. Ok, y ya tenemos entonces nuestro atributo. Bien, vamos a crear ahora nuestro método que tenemos aquí, el cual nos va a regresar, ¿sí?, el valor, ¿sí?, es decir, el resultado de la operación, es decir, el área, ¿sí? Entonces vamos a definir nuestro método de forma pública, public, y como nos va a regresar un valor, ¿sí?, es de tipo flotante, aquí es float, y se llama calcula área. Sí, aquí yo tengo
un error, ¿sí? Dentro de esta definición de clase. ¿Por qué? Porque aquí estoy poniendo que va a recibir algo, pero si estoy diciendo que aquí está el radio, entonces esta parte ya no debería de ir, ¿sí? Entonces aquí bueno, hay que corregirlo nada más porque no va a recibir nada realmente. Ya está el radio aquí, que es lo que recibiría para poder calcular el área del radio, ¿sí? Entonces, bueno, no va a recibir nada. Y recuerden que todos los métodos comienzan y terminan con una llave. Ok. Bien, entonces vamos a declarar aquí una variable de tipo flotante que se va a llamar área. Y área va a ser igual a, vamos a utilizar, sí, el atributo que tenemos aquí ya definido. Lo podemos hacer directamente o lo podemos hacer a través de un método. Vamos a hacerlo directamente. Ok, entonces vamos a ponerle this punto y aquí nos aparece radio por, sí, que recuerden la fórmula es pi por radio al cuadrado. Entonces lo que podemos hacer aquí es 3.1416 por this radio y luego this radio, sí, que es este. Okay, y punto y coma al final. Y finalmente aquí, por ejemplo, nos da un error porque nos dice que se espera que se regrese un valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que vamos a regresar un valor flotante. Entonces aquí le ponemos return área, okay, y punto y coma. Bien, aquí tenemos un error también, ¿sí? Lo que nos dice es de que no se puede convertir un valor doble a flotante. ¿Por qué? Porque para Java, cuando hacemos este tipo de expresiones, si por ejemplo ponemos un número decimal, o un número con decimales más bien, Java lo toma como si fuera doble, ¿sí? Por default, para Java es doble. Entonces una forma de decirle que no es doble, que es flotante, es ponerle una F minúscula. Y ya tenemos entonces, ¿sí?, nuestro método calcular área definido. Y bueno, vamos a insertar, si le damos botón derecho, insertamos código, que son nuestros métodos getter y setter. Le damos que se agreguen todos y se generan. Ya tenemos get radio y set radio. Ok, entonces ya tenemos los métodos definidos. Podemos asignarle un valor al radio a través de un parámetro y podemos recuperar el valor del radio con el método get. Bien, vamos entonces ahora a nuestra clase principal, main, y vamos a primero a incluir, ¿sí?, o a importar el paquete que necesitamos para leer la información del teclado. Por lo tanto, para utilizar un paquete aquí en Java es utilizando, ¿sí?, la palabra reservada import. Entonces aquí ponemos import. Sí, recordemos que aquí teníamos que la clase scanner utiliza Java útil, entonces import java.util y nuestra clase scanner, ¿sí?, y punto y coma al final. Ok, esta debe de ir después de el paquete, ok, si no nos marca un error ahí. Bien, entonces ya tenemos la clase. Ahora lo que vamos a hacer es crear un objeto, ¿sí?, como tenemos aquí, de esta forma, scanner. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la clase scanner. Recuerden que es como si estuviéramos definiendo una variable n o número. Tenemos el tipo de dato y la variable. En este caso es el nombre de la clase, que es scanner. Vamos a definir el objeto tecla o teclado, como le quieran llamar, si le quieren poner la palabra completa. New. Y vamos a llamar al método constructor de la clase scanner. Y este método constructor va a recibir un parámetro. Le estamos indicando que vamos a utilizar la entrada estándar, ¿sí?, system out, ¿sí?, y la entrada estándar pues es el teclado. Bien, a ver qué nos dice aquí. No, perdón, en la entrada estándar ahí tenía un error, no es out, esa sería la salida estándar. Sí, lo que vamos a hacer es utilizar la entrada estándar, que es in. Ahora sí.
Bien, ya que tenemos nuestro objeto de la clase Scanner, vamos a crear nuestro objeto de la clase aCírculo. Entonces vamos a poner aCírculo y vamos a ponerle círculo 1. Si ponemos new círculo, no, aCírculo, que es el nombre de nuestro constructor por default, sí, porque ahorita no hemos definido ninguno. Y ahí está. Bien, ya tenemos entonces nuestro objeto para la clase aCírculo y nuestro objeto para la clase Scanner. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pedir el radio. ¿Sí? Vamos a pedir el radio, pero pues para pedirlo necesitamos declarar una variable donde se va a guardar. Bien, cuando tenemos dentro de un método, si declaramos variables, son variables. Si yo pusiera aquí el radio, sí, fíjense cómo cambia de color. ¿Por qué? Porque si yo la declaro acá, estoy declarando un atributo. Si lo declaro aquí, estoy declarando una variable. Sí, yo no acostumbro mucho a declarar en este tipo de ejercicios como atributo, porque si lo se declara como atributos, haciendo analogía con el lenguaje C, sería una variable global. Sí, y las variables globales o los atributos en este caso tienen un tiempo de vida más largo, es decir, ocupan por un periodo un poquito más largo de tiempo memoria. Sí, no significa que nuestro programa así ocupe mucha memoria o algo, ¿no? Sino que pues sí tienen un tiempo de vida más largo que las variables locales o las variables que definimos dentro de los métodos. Bien, entonces vamos ahora a pedir que se ingrese el radio. System.out println. Recuerden que el println, para que dé un salto de línea y no me quede el cursor seguido de la cadena que voy a escribir. Entonces aquí ingresa el radio del círculo. Ok, y vamos a utilizar nuestra variable R, y a través del objeto tecla, como tenemos aquí en la presentación, ¿sí? En este caso, bueno, se llama teclado, pero aquí en el ejemplo yo le puse tecla. Sí, tecla, que es el objeto de la clase Scanner. Tecla, punto, acá le puse tecla, bueno, tecla. Ok, tecla, punto, y como es de tipo flotante, vamos a elegir next float y punto com al final. Ok, y ya tengo guardado el radio en R. Ahora voy a usar mi objeto círculo 1, punto, y voy a colocar el radio con set radio. Y miren, aquí me aparece porque es público. Si fuera privado no me aparecería en esta parte. Entonces le ponemos radio y automáticamente NetBeans me ayuda colocando la variable radio. Ok, y bueno, ya tenemos el radio para poder calcular, y ahora sí podemos desplegar nuestra área del círculo con ese radio. System.out.println, y vamos a desplegar el área con radio. Vamos a poner aquí una concatenación. Recuerden, concatenar es unir, ¿sí?, texto con variable, texto con números, y para que se pueda desplegar en pantalla. Bien, entonces el área con radio, y voy a hacer uso de mi objeto círculo 1, punto, y voy a obtener el radio, get radio. Sí, y bueno, voy aquí a dar un enter para seguir escribiendo. Vamos a poner un espacio, y voy a llamar, sí, por medio de mi objeto círculo 1 a aquí, calcular área. Ok, y ahí está. Bien, entonces ya puedo ejecutar este ejemplo. Vamos aquí a ejecutar. Sí, y bueno, aquí en la ventana de ejecución me aparece ingresa el radio. Vamos a ingresar el radio. Vamos a darle un 3.56 de radio. Le damos enter. Y el área con radio 3.56 es 39.81. ¿Por qué? Porque bueno, aquí le estoy pasando set radio. Lo que aquí leo, este set radio viene acá a círculo y se le asigna a el set radio, sí, de aquí.
Entonces ese 3.56 se le asigna aquí a radio, se le asigna al atributo radio, y cuando llamo a este método calcular área, si llama al método calcular área, radio ya tiene 3.56, entonces llamo a calcular área, declaro una variable área 3.1416 y radio, sí, pero radio yo ya le coloqué el valor de 3.56, realiza la operación y me regresa el resultado. Sí, me regresa el resultado y se despliega en esta parte. Y por eso dice entonces el área con radios 3.56, aquí estoy haciendo un get radio, sí, el set le paso o le asigno un valor a mi atributo y con get recupero el valor que tiene ese atributo. Ok, bueno, nos faltó hacer nuestro método constructor, nada más para que ahorita vayan viendo. Public a círculo, recuerden que el método constructor se llama igual que la clase, si esa es una característica, y otra característica es que es el primer método que se ejecuta, no tiene ningún tipo de retorno, ¿sí? Porque es un método especial. Entonces aquí nos vamos a poner un system.out.println y únicamente vamos a indicar que se está creando o se ha creado el objeto. Ok, y damos un punto y coma. Bien, sí, nada más observen que aquí va a aparecer se ha creado el objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando creamos el objeto área de círculo, ¿sí? Este es el método constructor que tenemos en la clase círculo, que es este, ¿sí? Y se llama igual que la clase, ¿sí? Característica de los métodos constructores. Entonces es el primero que se ejecuta y despliega se ha creado el objeto. Y ahora sí podemos ingresar los datos, o el dato más bien que está solicitando, y el radio es tal. Ok, entonces este ejercicio está muy pequeñito. Les había comentado en el primer video tutorial que, bueno, los videotutoriales, los tutoriales, los libros que ustedes puedan encontrar, se van a encontrar muchas formas de trabajar, ¿sí? Métodos que nos regresan valor, todas los atributos los toman como si fueran variables y todas las ponen dentro de la clase que estamos definiendo de nuestro objeto. Van a encontrar muchas formas de trabajar. Sí, ahora sí que con la que ustedes más acomoden, con la que le entiendan más, esa es la que ustedes deben de tomar. Sí, este ejercicio, por ejemplo, lo podemos hacer de otra forma. Sí, aquí podemos declarar, sí, vamos a modificarlo. Puedo declarar aquí como atributo también el área. Sí, entonces aquí vamos a poner private, sí, y float área. Sí, y entonces aquí ya no necesito declarar mi variable. Sí, ya no necesito declarar mi variable. Sí, y bueno, le pongo el this para que esté homogéneo con todos los demás. Y aquí puedo omitir esto. Y puedo poner aquí le puedo poner void, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a regresar ningún valor. Y puedo poner un get, ¿sí? Un public get área. Public, sí va a regresar un valor. Float get área. Sí, y como es un método, pues nuevamente tengo que poner llave que abre y llave que cierra, y aquí puedo poner el return área, bueno, siguiendo la estructura this área, punto y coma. Sí, entonces tengo que modificar esta estructura. Sí, miren, aquí ya me marcó un error. Si ya no le paso sí el radio, pero ya aquí sí tengo que modificarlo, porque me dice que sí, que ya no puedo utilizar de calcular área.
¿Por qué? Porque ya no regresa un valor. Entonces lo que tengo que hacer es ahora utilizar el getArea, el cual sí me regresa un valor. ¿Sí? Y si lo ejecutamos, ¿sí? Bueno, ahí se creó el objeto, le ponemos un valor al radio, y el radio, ok, aquí me marca un error con 6.0, vamos a ver qué es lo que pasa. getArea, el radio, ok, vamos a checar. getArea, return, ¿dónde está set radio? Ok, se asigna el radio. Ok. Bueno, aquí hay un error. Y ¿cuál es? Aquí está radio, getArea. Si se regresa al área, aquí está el área, se calcula. Ya, ok. Bien, tenemos que llamar círculo 1. Hay que llamar al método que calcula el área. Sí, entonces aquí círculo 1 punto, y aquí está, calcular área. Sí, ¿por qué? Porque si no, estamos asignando un valor al radio. Si le asignamos un valor al radio, pero no se calcula el área. Por lo tanto, si aquí le asignamos un valor al radio, si radio tiene aquí en set radio, le asignamos el valor de 6.8. Si después, si no colocamos este método, pues viene el círculo con radio 6.8, círculo área, getArea. Pero si vamos a nuestra clase a círculo, vemos aquí que getArea pues nos regresa el valor de área, pero área pues nunca se calculó, entonces nunca se ejecutó. Por lo tanto, área tiene un valor de 0. Tenemos entonces que llamar a este método, ¿sí? Aquí, de esta forma, y ahora sí ya se va a calcular el área y ya vamos a poder regresar el valor. Entonces ejecutamos, ¿sí? Se creó el objeto, ingrese el área el radio del círculo, le ponemos 6.8, y ahora sí, el área con radio 6.8 es 145. Ok, entonces, bueno, esta es otra forma de hacerlo. Si les decía, hay muchas formas de trabajar, y ustedes van a encontrar tutoriales, videotutoriales, libros, donde van a encontrar varias formas. Ahora sí que la recomendación es con la que ustedes crean que mejor le entienden, con la que mejor se acomoden, pues utilicen esa. Otra forma también que podríamos tener aquí es llevarnos este sistema. Sí, vamos a cortarlo y lo vamos a llevar a nuestra clase a círculo, y aquí vamos a crear un método público, no regresa ningún valor, y que se llame imprime datos, o imprime nada más. Si no recibe ningún valor, recuerden que debe de abrir y cerrar. Sí, aquí ya no necesitamos el objeto, entonces podemos llamar directamente a los métodos, ¿sí? getRadio y getArea. Sí, los llamamos directamente, entonces los ejecutamos y nuevamente damos 6.2. Sí, y bueno, no hizo nada. Bueno, aquí lo que podemos hacer es directamente llamar a los atributos. Entonces this radio, y acá this área. Ya sé por qué no hizo nada. Acá en el método principal falta llamar al método, sí, que es el de imprime. Ok, y ahora sí ya ejecutamos, ponemos 6.2 y ahí está. Ok, entonces dentro de la clase círculo sí pueden utilizar aquí getRadio
y get area. Sí, y les debe de funcionar. Sí, pruébenlo por favor y vean que sí les va a funcionar. Bien, entonces nuevamente son formas de trabajar dentro de Visual. La verdad, yo no creo que haya una específica. Sí, yo lo que recomiendo es con lo que más acomoden, con lo que más entiendan, esa pueden utilizar. Bueno, entonces ya vimos la clase Scanner, vimos los métodos, un método por lo menos que es el Nextflow, cómo crear una clase para poder leer del teclado. Sí, ya vimos otras formas de trabajar los métodos, los atributos. Bien, nuevamente, por favor, vayan haciendo los ejercicios. Nuevamente, si no entienden, si están confundidos, comenten, por favor. Nuevamente para mejorar, sí, para ir mejorando los videotutoriales y pues que ustedes entiendan mejor. Bien, entonces espero que le den un like por ahí y bueno, sus comentarios, buenos, malos, qué les gustaría, cómo les gustaría, si entienden o no entienden, sí, para poder ir mejorando y los demás pues ya sean, pues les entiendan mejor. Ok, entonces nos vemos en el siguiente video tutorial.